Hola, buenas tardes. Rebeca, Almadelia, Rosario, Ofelia, Belén, Miriam, Elvadid, Brenda y Lupita Ulloa. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Tardes. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? También, gracias a Dios. ¿Listos para concluir el libro de Nehemías? Acuérdense, la invitación que nos invitan los libros de Nehemías es a tres cosas, igual que los libros de las crónicas. Nos invitan primero a tener nuestras raíces en nuestra familia, conservar nuestras tradiciones, a cumplir la ley de Dios y ofrecer la, los sacrificios en el templo que se necesitan que ofrecer en aquella época. Y recuerden que estamos en la reconstrucción del templo. Largo, duró más o menos 150 años, 160 años para la reconstrucción del templo. Y pues vamos a empezar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. La primera cita, pues vamos a empezar con Ofelia para terminar nuestras citas e ir a la introducción de los libros edificantes. Ofelia, te tocó 8 del 1 al 3, por favor, de Nehemías. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Habla Señor, que tu sierva escucha. Las fiestas de la tienda. Llegando el séptimo día, todo el pueblo se congregó con un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del agua. Dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que Yahvé había prescrito a Israel. Trajo el sacerdote Esdras la ley ante la asamblea integrada por los hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día 1 del mes séptimo. Leyó una parte en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. El pueblo durante 70 años que estuvo en el destierro comprende que solamente desde la palabra de Dios pueden ser transformados nuestros corazones. Y en la medida que ustedes y yo también vayamos leyendo todos los días la palabra, como decía un santo, un padre de la iglesia que todavía no es santo, Orígenes, hay que leer la palabra de Dios con atención, con constancia y con perseverancia. Y en esa medida nuestra forma de pensar va a cambiar. Acuérdense también que nadie cambia de un día para otro. Esto es paso a paso, poco a poco, y es lo que hemos estado viendo en la historia de Deuteronomista, en la historia del Cronista, y también lo vamos a ver en los libros edificantes, que cuando el hombre se da la tarea de decir en la mañana, voy a tratar de amar a Dios sobre todas las cosas, voy a honrar a mi padre y a mi madre, no me voy a meter en problemas, no voy a robar, no voy a codiciar los bienes ajenos, pues mi vida va cambiando. Mi forma de ver la vida empieza a girar en torno a Dios, salgo de mí mismo y hago de mi centro la persona que está enfrente de mí. Por ejemplo, ahorita con mi Dante, miren, aquí tengo al Dante, por si de repente me oyen que grito, es porque aquí tengo al Dante. Pero tenemos que salir de nosotros mismos. ¿Cómo hacerlo? Pues pidiéndole a Dios que nos ayude. ¿Verdad, Dante? Entonces acuérdense, el pueblo pone mucha atención en la lectura de la palabra y vamos a ir ahora con Rosario. A Rosario le tocó 8 del 9 al 18, pero creo que no está Rosario.
Sí Sí estoy. está. Adelante, Rosario, por favor. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. En esa ocasión, Su Excelencia Nehemías y el sacerdote escriba Esdras, junto con los levitas que instruían al pueblo, les dijeron a este es un día santo para Yahvé, nuestro Dios. No estén tristes, no lloren, pues todo el pueblo estaba llorando mientras oían las palabras de la ley. Le dijeron además, vayan y coman buena carne y tomen bebida agradable, pero guarden una parte para el que nada tiene preparado y llévensela, porque hoy es un día santo para nuestro Señor. Los levitas consolaban al pueblo diciéndole, que no se oigan estos lamentos. Este es un día santo, no lloren más. Y todo el pueblo se dispersó para comer, beber, compartir y dar rienda suelta a su alegría, porque habían entendido las palabras que se les había enseñado. Al segundo día, los jefes de familia del pueblo, los sacerdotes y los levitas se reunieron junto al escriba Esdras para estudiar las palabras de la ley. En la ley que Yahvé había ordenado por boca de Moisés, encontraron esto escrito. Los hijos de Israel vivirán en chozas durante la fiesta del séptimo mes. Inmediatamente hicieron publicar esta proclama en todas las ciudades y en Jerusalén. Vayan al cerro y traigan ramas de olivo, de pinos, de espinos, de palmeras y de otros árboles para que hagan chozas tal como está escrito. Salió pues el pueblo y trajo ramas e hicieron chozas en las terrazas, en los patios del templo de Dios, en la plaza frente a la puerta de las aguas y en la plaza al lado de la puerta de Efraín. Toda la asamblea, todos los que habían vuelto del destierro, hicieron chozas y vivieron en ellas. Desde la época de Josué, hijo de Num, hasta ese entonces, no habían hecho nada igual los hijos de Israel. Era una fiesta extraordinaria. Día tras día se fue leyendo el libro de la ley de Dios, pero desde el primero al último día. La fiesta duró 7 días y al octavo día hubo, según la ley, una asamblea solemne. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Se fijan, se ponen a estudiar la palabra, se ponen a meditarla, y cuando uno escucha con atención la Sagrada Escritura, nuestra vida es diferente. Por ejemplo, ayer que veíamos la transfiguración, no sé si alguna de ustedes pudo contemplar las ropas blancas, blancas, resplandecientes de nuestro Señor en su contemplación personal, en su oración personal. No sé si pudieron ver la cara de Pedro emocionado que le decía al Señor, Señor, qué bueno estar aquí, hagamos 3 chozas. No sé si alcanzaron a percibir esa voz del cielo que decía, este es mi hijo muy amado en que tengo puestas mis complacencias, escuchen. Cuando uno va haciendo silencio y dejas que Dios hable en tu vida, empiezas a contemplar la grandeza de Dios y la nada del hombre. Pero cuando nosotros comprendemos la nada del hombre, que con Dios lo somos todo, nuestra vida cambia, porque tú y yo también, así como nuestro Señor se transfiguró, podemos transfigurar nuestras vidas, transfigurar nuestras familias, transfigurar nuestras formas de ser. Vamos a ir ahora al capítulo 9, versículos del 1 al 8. Adriana no está. ¿Quién gusta leerla, por favor? Yo, Adelante, Rebeca, por favor. buenas tardes. Buenas tardes, Del Rebeca. libro de Nehemías, capítulo 9, versículo del 1 al 8. Ceremonia expiatoria. El día 24 de aquel mismo mes
Se congregaron los israelitas para ayunar, vestidos de sayal y la cabeza cubierta de polvo. La raza de Israel se separó de todos los extranjeros y puestos en pie, confesaron sus pecados y las culpas de sus padres. De pie cada uno en su sitio. Leyeron en el libro de la ley de Yahvé, su Dios, por el espacio de cuarto día. Durante otro cuarto hacía confesión y se postraba ante Yahvé, su Dios. Bendito sea Yahvé, Dios nuestro, de eternidad en eternidad, y sea bendito el nombre de tu gloria, que supera toda bendición y alabanza. Tú, Yahvé, y tú el único, tú hiciste los cielos y el cielo de los cielos y toda su mesnada, la tierra y todo cuanto abarca, los mares y todo cuanto encierra, todo esto tú lo animas. Y la mesnada de los cielos antes de ti posternó. Tú, Yahvé, eres el Dios que elegiste a Abraham. Le sacaste de Ur de Caldea y le diste el nombre de Abraham. Hallaste su corazón fiel ante ti, con él hiciste alianza para darle al país del cananeo, del hitita y del amorreo, del perichita, del jebuseo y del girgaseo, y a él y a su posteridad. Y has mantenido tu palabra, porque eres justo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Rebeca. Cuando un hombre y una mujer van meditando la ley del Señor, se da uno cuenta de sus faltas, de sus pecados. Por lo regular, de los que estudiamos la palabra, pues nadie robamos, nadie matamos, pero a veces ya nomás en eso nos centramos, pero le fallamos al Señor de mil maneras. Y la palabra de Dios nos va ayudando a descubrir en qué le fallamos al Señor. Y en lo que más le falla a uno al Señor es en lo que nos decía hoy en su palabra. Con la vara que midas serás medido. ¿Cómo seremos medidos al final de nuestros días? ¿Por el amor o por el desamor que hemos recibido de darles a los demás? Así que pidámosle al Señor que nos dé esa gracia de meditar la ley del Señor de día y de noche para ver en qué le fallamos. Acuérdense que el principio ese psicológico que dice que lo que te choca de los demás te checa, o sea que lo que menos puedes ver en tu casa lo has de tener. A veces nosotros somos muy duros para criticar a los demás, hablando en que no van a misa, por ejemplo, y son cosas que uno tiene o tenía. Así que vayamos descubriendo a través de la palabra en qué le fallamos a Dios y todo lo que Dios nos ha dado, así como el pueblo de Dios en este momento, la lectura que nos hizo Rebeca, va diciendo lo que Dios ha hecho por este pueblo bendito de Israel. Vamos a ir ahora con Claudia, que es 9:9 al 18. No sé si esté Claudia Sí, o aquí estoy. ¿lo puede leer, Claudia? Por favor. Permítame tantito. Sí, gracias. Diles, estoy luchando con mi abuelo. Es de Nehemías de 9:9-18. Sí, por favor, Claudia. Ok. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tuviste la aflicción de nuestros padres en Egipto y escuchaste su clamor cerca del Mar Rojo. Obraste milagros y prodigios contra el faraón, contra sus ministros y todo su pueblo, pues supiste que nos habían tratado duramente y te has hecho famoso hasta el día de hoy. Dividiste el mar ante nuestros padres, que pasaron por medio de él sin mojarse los pies. Hundiste en sus profundidades a sus perseguidores, como piedra que cae en las profundidades profundas del agua. Tú los guiaste del día con una columna de nube y de noche con una columna de fuego, para alumbrar ante ellos el
el camino por donde tenían que seguir. Bajaste al monte Sinaí y con ellos hablaste desde el cielo. Les diste leyes justas, normas que expresan la verdad, preceptos y mandamientos excelentes. Les enseñaste a consagrar a ti el sábado. Les ordenaste mandamientos, preceptos y la ley. Por mano de Moisés, tu siervo, del cielo, les mandaste pan para su hambre. Hiciste brotar para su sed agua de la roca. Y les mandaste ir a apoderarse de la tierra que tú juraste darles mano en alto. Nuestros padres se pusieron orgullosos, endurecieron su cabeza y no escucharon tus mandatos. No quisieron escucharte ni recordaron todos los prodigios que hiciste para ellos. Endurecieron su cabeza como rebeldes y quisieron volver a la esclavitud de Egipto. Pero tú, Dios del perdón, misericordioso y clemente, lento para enojarse y rico en bondad, no los abandonaste, ni siquiera cuando se fabricaron un becerro y dijeron, este es tu Dios Israel, que te sacó de Egipto, despreciándote profundamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Claudia. Se A usted, fijan, maestro. a pesar del pecado del pueblo de Israel, todo el bien que Dios les hace. Ahora ustedes y yo vayamos a pesar de nuestras faltas, faltitas, faltotas, según como cada uno de nosotros las vea, vean todo el bien que Dios nos hace. Todos los días Dios nos hace el bien. Un bien que nos hace Dios es la vida. Otro bien que Dios nos hace es que tenemos con quien aprender la paciencia, ¿verdad, Dante? Y agradecerle a Dios. Dice la palabra de Dios, el Salmo, ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de la salvación e invocaré tu nombre. Levantar el cáliz de la salvación es aceptar lo que Dios nos da en nuestra vida y decir gracias porque eres bueno, Señor. En este momento, en esta lectura del profeta Nehemías, está el recuento del bien que Dios hace al pueblo de Israel. Vamos a ir ahora con el Badid 9:9 al 18, por favor. No, Sí. 9:19 al 24, ¿verdad, el Badid? Sí, Por favor. abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Se hicieron un ternero de metal fundido, diciendo, ese es el Dios que te hizo subir a Egipto. No. Ese es el Dios que te hizo subir de Egipto y pronunciando toda clase de blasfemia. Pero tú, en tu inmensa ternura, no la abandonaste en medio del desierto. La columna de nubes no los dejó, sino que los guiaba de día por el camino y de noche por la columna de fuego, alumbrando ante ellos el camino por donde iban. Les diste tú un buen espíritu para hacerlos sabios. No les negaste el maná y les diste agua para su sed. Durante 40 años cuidaste de ellos en el desierto. No les faltó nada. A su ropa no se gastó y sus pies no se hincharon. Les entregaste reinos y pueblos y les diste esos territorios como una provincia fronteriza y se apoderaron del territorio de Sigón, rey de Hesbón y de Lor, rey de Basán, multiplicaste sus hijos tanto como las estrellas del cielo. Hiciste que entraran en el país del cual habías hablado a sus padres para que entraran en él y entraran en él y tomaran posesión. Tus hijos entraron ahí como quisiste. Ese país abatiste ante ellos a los cananeos, habitantes del país. Pusiste en sus manos reyes y pueblos para que les trajeran, para que los trataran como quisieran. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Gracias, Elvadí. Vemos el recuento de las cosas buenas que hace Dios. Si nosotros pusiéramos en una balanza todo el bien que Dios nos hace y cómo le correspondemos a eso que Él nos da. Hoy el Señor en su palabra nos decía, sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Porque diario el Señor nos da cosas buenas, no más que por lo regular las personas nos fijamos nada más en lo que no tenemos y no nos damos cuenta de todo lo que tenemos en nuestra vida. Y el pueblo, acuérdense, empezamos que reconocen su pecado, su falta, a través de la escucha atenta de la palabra. Y en esa medida que escuchamos la bendita palabra del Señor Jesús, nuestra vida va cambiando. Así que, ¿por qué le quieres dar gracias al Señor hoy? ¿Por qué le queremos dar gracias a este buen Dios que nos quiere, que nos ama, que siempre está ahí para nosotros? Recuerda todo lo que Dios te ha dado. Mira, por ejemplo, yo ahorita que tengo a Dante, le doy gracias a Dios por Monse, porque pues este niño es de Monse, Ismael es de Monse, y ya me tocó criar a Monse y a mí, a mi esposa, y ahora nos toca cuidar un ratito a Dante y tener paciencia. Entonces, ve por qué le quieres dar gracias a Dios y vamos a continuar nuestra lectura con 9:25 al 31. No está María, no está María, no está María Frías. Rebeca, ¿nos ayudas, por favor? Sí, cómo no. Del libro de Nehemías, capítulo 9, versículos del 25 al 31. Ciudades fuertes conquistaron y una tierra generosa, y heredaron casas de toda suerte de bienes rebosantes, cisternas ya excavadas, viñas y olivares, árboles frutales sin medida. Comieron, se saciaron, engordaron, se deleitaron en sus inmensos bienes. Pero después, indóciles, se rebelaron contra ti, arrojaron tu ley a sus espaldas, mataron a los profetas que les conjuraban a convertirse a ti y grande desprecio te hicieron. Tú los entregaste en poder de sus enemigos que los oprimieron. Oprimidos, clamaban a ti y tú los escuchabas desde el cielo. En tu inmensa ternura les mandabas salvadores que los libraron de las manos opresoras, pero apenas en paz volvieron a hacer el mal ante ti y tú lo dejabas en manos de tus enemigos que los oprimían y ellos de nuevo gritaban hacia ti. Y tú escuchabas desde el cielo. Muchas veces por ternura los salvaste. Les encominaste para volverlos a tu ley, pero ellos en su orgullo no escucharon tus mandatos. Contra tus normas pecaron, contra aquellos que cumplidas dan la vida. Dieron la espada, endurecieron su cerviz y no escucharon. Tuviste paciencia con ellos durante muchos años. Les advertiste por tu espíritu, por boca de tus profetas, pero ellos no escucharon. Y los pusiste en manos de los generales de la gente de los países. Mas en tu inmensa ternura no los acabaste, no los abandonaste, porque eres tú, Dios clemente, lleno de ternura. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Gracias, Rebeca. Vamos a la siguiente lectura que es Cristi, por favor, Cristi. Cristi Méndez, 9:32 al 37, para terminar este capítulo 9, que es de agradecimiento del profeta Elías, porque a través de la palabra de Dios se va transformando el ser humano. ¿Pueden querer? Sí, abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Ahora pues, oh Dios nuestro, tú Dios grande, poderoso y temible, que mantienes la alianza y el amor, no menosprecies las penalidades que han caído sobre nosotros, sobre nuestros reyes y príncipes,
que nuestros sacerdotes y profetas sobre nuestros padres y sobre todo el pueblo, desde la época de los reyes y de Asiria hasta el día de hoy. Sido justo en todo lo que nos ha sobrevenido, pues tú fuiste fiel y nosotros malvados. Nuestros reyes y jefes, nuestros sacerdotes y padres no guardaron tu ley, no hicieron caso de los mandamientos y dictámenes que les diste. Mientras vivían en su reino, disfrutando de los bienes que se les daba y en la espaciosa y generosa tierra que tú le habías preparado, no te sirvieron ni te convirtieron de sus malas acciones. Ya ves que hoy somos esclavos en el país que diste a nuestros padres y para gozar de sus frutos y bienes, ya ves que aquí vivimos y sumidos en su servidumbre. Sus muchos frutos son para leyes que tú nos impusiste y a causa de nuestros pecados y en que a capricho dominan nuestras personas, cuerpos y ganados. En gran angustia nos hallamos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Cristi. No por nada. Todo por qué agradecerle a Dios. El pueblo, acuérdense que está leyendo y ellos en la fiesta de la Pascua no nada más rezan 2 lecturas, rezaban todos los libros, entre ellos el libro de Ruth. En el libro de la Pascua rezaban el libro de Ruth, el libro de las Lamentaciones y sobre todo el libro del Éxodo y del Deuteronomio. Y la gente tenía paciencia para escuchar, porque sabían que cada palabra que leía el escriba o el sacerdote, en este caso Esdras, que es el que está leyendo, la gente sabe que es Dios quien les está hablando. Muchos de nosotros no entendemos que cuando vamos a la Eucaristía, los que leen la palabra no son ellos, es Dios el que se nos está dirigiendo con nosotros. La palabra del Señor Jesús nos es transmitida por su vicario, que es el sacerdote que hace las veces de Cristo. ¿Qué necesitamos para que nuestro mundo cambie? Aprender como el pueblo judío. Hacerle escuchar la palabra de Dios con mucha atención y con mucha constancia. Vamos a ir Norma 10:29 al 40. Sí, sigue Norma 10:29 al 40 de Esdras y Nehemías, pero no está Norma. Adelante, Rebeca, por favor, ¿nos ayudas? Del libro de Nehemías, capítulo 10, versículo del 29 al 40. Y el resto del pueblo, los sacerdotes y los levitas, los porteros, los cantores, los donados y todos los separados de la gente del país para seguir la ley de Dios, sus mujeres, sus hijos y sus hijas, cuantos tienen uso de razón. Se adhieren a sus hermanos y a los nobles y se comprometen por imprecación y juramento a caminar en la ley de Dios, que fue dada por mano de Moisés, siervo de Dios, y a guardar y practicar todos los mandamientos y Yahvé nuestro Señor, sus normas y sus leyes, a no dar nuestras hijas a la gente del país, ni tomar sus hijas para nuestros hijos. Si la gente del país trae en día de sábado mercancías o cualquier cosa, otra clase de comestible para vender, nada les compraremos en días de sábado ni en días sagrados. En el año séptimo renunciaremos a la cosecha de la tierra y a todas las deudas. Nos imponemos como obligación dar 1/3 del ciclo del año para el servicio del templo de nuestro Dios, para el pan que se presenta, para la oblación perpetua del holocausto, perpetua para los sacrificios de los sábados, de los novilunios, de las solemnidades,
para los alimentos sagrados, para los sacrificios, para el pecado, como expiación por Israel y para todas las obras del templo de nuestro Dios. Y traer cada año al templo de Yahvé las primicias de nuestro suelo y las primicias de los frutos de todos los árboles y los primogénitos de nuestros hijos y nuevos ganados conforme a lo escrito en la ley. Los primeros nacidos de nuestro ganado mayor y menor que se traen al templo de nuestro Dios son para los sacerdotes que ejercen el ministerio en la casa de nuestro Dios. Los mejor de nuestras moliendas, de los frutos de todo árbol, del vino y del aceite, se lo traeremos a los sacerdotes, a los almacenes del templo de nuestro Dios. Y el diezmo de nuestro suelo a los levitas, que cobrarán el diezmo de la labranza de todas nuestras ciudades. Un sacerdote, hijo de Aarón, irá con los levitas cuando estos cobren el diezmo. Los levitas subirán al del diezmo al templo de nuestro Dios, a los almacenes de casa del tesoro. Pues a estos almacenes traen los israelitas y los levitas la ofrenda reservada de trigo, vino y aceite. Allí se encuentran también los utensilios del santuario de los sacerdotes, que estaban de servicio de los porteros y cantores. Hemos echado a suerte, sacerdotes, levitas y pueblo, la ofrenda de la leña que ha de traer el templo de nuestro Dios, cada familia en su turno, a su tiempo, a cada año, para quemarla sobre el altar de Yahvé, nuestro Dios, con arreglo a lo escrito en la ley. No abandonaremos más el templo de nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Rebeca. Tan eficaz que es la palabra de Dios que miren, ya colgó el pico Dantos. Ay, Dios. Se fijan ofrecer lo mejor a Dios y se comprometen como pueblo de Dios a que nunca falte el sacrificio. En el templo de Jerusalén, en la mañana, a las 6 de la mañana, se sacrificaba un toro cebado por el perdón de los pecados y para que le fuera bien al pueblo. Y al atardecer, anochecer, que eran las 6 de la tarde, 5:45, 5:50, empezaban el sacrificio de la tarde. Este sacrificio de la tarde era ofrecer otro becerro en agradecimiento a Dios porque Dios los había cuidado, por lo que Dios les había dado al pueblo de Israel, en general, a todos. Y tenían esos sacrificios siempre. ¿Y quién los pagaba? Los pagaban entre todos, entre todo el pueblo. Como veíamos que cada quien se comprometía a dar un tercio para el templo de las ganancias. Y otra cosa también muy importante es que al séptimo año se perdonaban las deudas entre el pueblo. ¿Sale? O sea, si tú me debías 1,000 pesos y ya era la fiesta del séptimo año, estamos a mano. Yo te decía a ti, tú que me debías, yo te daba tu papelito, te decía, aquí está, a mano. Porque así como Dios me ha perdonado mis deudas, yo también te perdono tu deuda para que vuelvas a empezar y tengas prosperidad. Y por eso el pueblo de Israel siempre ha tenido prosperidad, hablando en las cosas económicas, materiales, porque en eso ellos son muy exactos, en el diezmo, en los sacrificios, en el perdonar la deuda, en ayudarse los unos a los otros. ¿Ustedes conocen a algún hebreo que sea pobre? No hay hebreos pobres, ¿sale? No hay hebreos pobres. O sea, no son ricos, pero todos viven bien. Y los grandes capitales del mundo, pues los tienen el mundo hebreo. Y si no,
ya vieron la Segunda Guerra Mundial, quiénes fueron los que pusieron para que ganara. Los que estaban en la alianza que era Francia, Inglaterra, Estados Unidos, contra Japón, contra Italia, contra los de Alemania. Siempre les ha ido bien, porque siguen esas reglas que Dios da. Ojalá que en esta clase nos llevemos eso, ofrecer lo mejor a Dios, el mejor sacrificio, y que cuando nosotros vayamos a la Eucaristía no nos tiemble la mano a la hora de poner nuestra ofrenda. Cada quien sabemos lo que podemos donar, pero que nunca digamos no puedo, no tengo, porque eso es una mente de pobres. Aquí está, Señor, esto es lo que tengo y te lo doy de todo corazón, como aquella viuda pobre que echó las dos moneditas que tenía para vivir. ¿Se fijan cómo el pueblo de Dios se va educando y lo van haciendo? Y cada 7 años lo hacían. Y a los 49 años, o sea, eran 7 fiestas de 7 años que en eso el pueblo judío, si yo tenía una tierra que era de alguna de ustedes que me habían vendido, yo se las tenía que regresar, porque la tierra a ti Dios te la dio. Tú me la vendiste y yo ya la aproveché 5, 10, 20 años, pero en el año 49 era para atrás la tierra, a los dueños oficiales. ¿Sale? O sea, por ejemplo, Guillermo Covarrubias, su pedacito era de aquí a la esquina y ya. Pero como a Guillermo le fue bien, le compró al vecino, a la vecina, porque a ellos les fue malo, se fueron a otro lugar. Pero al llegar los 49 años de que yo había comprado esas tierras, mis hijos, mis nietos, los que tuvieran posesión, tenían que regresárselos a las familias originales. Fíjense, o sea, para que vean por qué al pueblo de Dios le iba bien, porque seguían esas reglas. Y por eso hoy el Señor en su palabra nos decía, con la vara que midas serás medido. Y digo, no cabe duda, Señor, que siempre me das las clases en vivo y para entenderlas mejor yo y poderlas compartírselas a ustedes. Vamos a ir a la última lectura, que es Nehemías 13 del 1 al 3. Dice la señora Magdalena, pero ahora no entró la señora Magdalena. Adelante, Rebeca, por favor. Yolis. ¿Quieres leerla tú, Yolin? ¿Es Nehemías? Ajá, 13 del 1 al adelante. 3, por favor. Déjenme la busco porque no la tengo. Ok. Ahí voy. Espero sí encontrarla pronto. Santa María, dame puntería, di. Yolis. Santa María. Está después de Esdras, ¿verdad? Ajá. Y es el capítulo 13. Y aquí terminamos nuestra historia del cronista. 13 de... Del 1 al 3, por favor. Ok. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Irregularidades en el cumplimiento de la ley. En aquel tiempo se leyó en público el libro de Moisés y se encontró un texto en el que se prohibía terminablemente que armonitas y maobitas entraran a formar parte del pueblo de Dios, por no haber salido a recibir a los hijos de Israel con pan y con agua. Al contrario, contrataron a Balaam para que los maldijera, aunque nuestro Dios cambió la maldición en bendición. Al oír esta ley, excluyeron de Israel a todos los extranjeros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El pueblo, Yolis y todas, se va purificando, ¿sale? Se va purificando y van cumpliendo lo que el Señor les pide. Cuando el Señor Jesús
el Padre eterno también nos pide algo, es para nuestro bien, es para evitar problemas, para evitar muchas cosas que nos pueden pasar. Sus mandamientos son dulzura para el paladar, dice el Salmo 119. Y el mismo Salmo 119, que es el salmo más largo que tenemos, que tenemos el capítulo más largo en la Biblia, porque son alrededor de 160 versículos. Ahí dice en el versículo 105, lámpara es tu palabra, Señor, luz para mi sendero. No más que desgraciadamente hoy tenemos muchos distractores en la vida. Muchas cosas que absorben nuestra vida, nuestra mente, nuestro espíritu. Pero si todo el mundo meditáramos la ley del Señor, así como dice el salmista, de día y de noche, no habría violencia, no habría nada de lo que vemos así feo en el mundo. Porque todos nos dedicáramos al otro, a que el otro esté bien. Pero desgraciadamente, pues, la mayoría, ustedes no, pero yo me incluyo entre ellos, que soy como el asadón, puro para acá y nada para allá. Pero con la palabra tenemos que aprender a dejar de ser asadones y ser palas para el servicio del otro, para que el otro esté bien, para que las empresas, las personas que tienen sus empresas, sus trabajos, trabajen, sí, para estar bien ellos, pero también a ver para quién más alcanza, sí, o sea, que tus vecinos, que la gente que te esté a tu alrededor esté bien. Así que pidámosle a Dios nuestro Señor que nos ayude a entender esto que hemos aprendido del libro del cronista. Gracias, sí. Ya llegó el relevo. Ahora voy a ir con Miriam. Miriam, ¿nos puedes ayudar, Miriam? No sé si tengan preguntas de la historia del cronista. Lo resumo, la historia del cronista, los dos libros y este libro de Esdras y Nehemías, que acuérdense, es así como un cuadrito de la palabra de Dios que se estudia todo junto para comprender la obra del cronista. Lo que vimos es que el cronista le interesa mucho que el hombre, el pueblo de Dios, ofrezca lo mejor a Dios, o sea, hablando de sacrificios, hablando de tener el templo bien bonito, bien arreglado, hablando de que los sacerdotes sean puros, sean limpios, hablando de lo que veíamos que nos decía el libro de Esdras, que Dios nuestro Señor, cuando el hombre cumple la palabra de Dios y intenta ayudarse y ayudar al otro, Dios le regresa a su tierra y empieza la reconstrucción, y que uno solo no puede hacer el mundo mejor, que tenemos que estar unidos todos, tener cada uno de nosotros nexos para que todos vivamos todos para uno y uno para todos. Y veíamos que el libro de Nehemías nos invitaba a que supiéramos qué quitar de nuestra vida. Lo que el pueblo de Dios tuvo que quitar es no revolverse con otros pueblos. ¿Por qué? Porque tienen otras ideas, otras mentalidades, y cuando nosotros nos revolvemos con otros pueblos, con otras mentalidades, pues ya somos como la India María, ni de aquí ni de allá. Nuestros hijos van a ser así. Y por eso es algo muy importante. Yo ayer le decía a mi nieto Guillermo André, le decía, acuérdate, hijo, hay que mejorar la especie, pero no nomás en una forma física, sino espiritual también. Que yo le pido mucho a Dios para mis hijos solteros, que Dios les regale unos hombres y un hombre y una mujer de Dios, que los lleven a Dios, que entiendan que cuando el hombre y la mujer viven los mandamientos, todo lo demás se nos da por añadidura. Eso es lo que vimos hoy en estos 4 libros, 1 y 2 de Crónicas, Esdras y Nehemías. Y en los libros de las Crónicas veíamos también que Dios exalta mucho al rey David, porque es el rey por antonomasia, es cuando mejor le fue al pueblo de Dios. Ese es el resumen de estos 4 libros que hemos leído,
en 2 minutos para que les quede así bien clarito. Y acuérdense, leer y releer y releer y releer. Si tú, por ejemplo, vas a dar un tema, ¿sale? ¿Quieres hablarle a alguien del rey David? ¿Dónde van a encontrar ustedes en la Biblia al rey David? Acuérdate, primera de Samuel, segunda de Samuel y el primer capítulo del primer libro de los reyes. Ahí de seguro vas a encontrar al rey David. ¿Dónde más voy a encontrar al rey David? Pues en los 2 libros de las crónicas, primera de crónicas y segunda de crónicas. Que quiero encontrar al profeta Isaías. ¿Dónde lo voy a encontrar en la Biblia? Pues el profeta Isaías, ya sabes, tiene 66 capítulos, es un profeta, pero también está en el segundo libro de los Reyes. Y así todas nuestras clases van girando para que nosotros veamos los personajes y a qué nos parecemos a estos personajes, a estos 4 personajes que leíamos: Esdras, Nehemías, David y Salomón. ¿Te pareces a Salomón en su sabiduría? ¿Te pareces a Salomón en que siempre consultas con Dios? ¿Te pareces al rey David, que ofrece lo mejor a Dios ahí en los libros de las crónicas? Que quiere que Dios tenga un templo majestuoso, que Dios quiere que en su pueblo, en su comunidad haya paz. ¿Te pareces a Esdras, que educas a la gente en la palabra de Dios? ¿Te pareces a Nehemías, que tienes que dejar tus comodidades? Acuérdense que él tenía un buen puesto ahí a un lado del rey y lo deja para irse a reconstruir la ciudad, la muralla y el templo de Jerusalén. ¿A qué nos parecemos a estos 4 personajes? Y nosotros vamos leyendo la palabra de Dios y, a ver, ¿me parezco en esto? Al rey David. ¿Me parezco esto? Al rey Salomón. ¿Me parezco en esto? A Esdras. Ustedes y yo nos parecemos a Esdras y a Nehemías porque todos los días, de lunes a viernes, leemos la palabra. Y la palabra de Dios tiene que ir transformando nuestros corazones. Miriam, ¿nos ayudas con 3 diapositivas, Miriam, o 4 que son, por favor, Vamos a cambiar? Acuérdense, a las historias edificantes, ¿sale? Introducción general a las historias edificantes. 1. Introducción. Los libros de Ruth, Tobías, Judith y Esther son libros con características literarias más episódicas que históricas y con manifiesta finalidad edificante. Podemos decir que todos estos libros cuentan y tienen en común las siguientes características. Gracias. Mira, Miriam y todas. ¿Qué es eso de episódicas? Un episodio del pueblo de Dios los centran en estos personajes que son como el ideal de que cada uno de nosotros, como católicos, como cristianos, como creyentes en Dios, nos pareciéramos. ¿En qué nos podemos parecer a estos 4 personajes? A Ruth, Tobías, Judith y Esther. Y una vez les voy a adelantar un poquito. A Ruth nos podemos parecer a Ruth en que vamos siempre a trabajar por el más necesitado. Ruth trabaja por su suegra. A su suegra de Ruth se le murió primero su esposo, luego se le murieron sus 2 hijos y ya nomás quedaban las 2 nueras. Y la suegra de Ruth le dice, pues váyanse para su tierra. Voy a ver qué hago allá. Ya viejita, ya venía de regreso a su tierra. Y Ruth no la deja, porque hay que ver por el más pobre, por el más necesitado. Tobías, por ejemplo, ¿qué podemos aprender de Tobías? De Tobías podemos aprender algo muy hermoso: a obedecer a nuestros padres. ¿Sale? El 4º mandamiento. A que lo que dice papá tiene la razón. ¿Sale? Ahí en el libro de Tobías vamos a encontrar eso: honrar a tu padre y a tu madre. El libro de Judith, ¿qué debemos de entender? Que con nuestros dones, con nuestros talentos, debemos de tratar de que nuestros pueblos no vivan en esclavitudes. Judith era una mujer hermosa, bella,
quedó viuda a los 7 años de estar casada y tenía una belleza a pesar de que diario andaba de negro. Cuenta la historia edificante del libro de Judith. Y miren, por ella vence al general que venía a arrasar con su pueblo. Pero nunca abandonó la ley de Dios. De Esther, de la reina Esther, ¿qué podemos aprender? Pues podemos aprender a estar al pendiente de las personas de nuestro alrededor. Ella vivía muy en paz y a gusto, siendo una de las concubinas del rey Asuero. Pero cuando escucha que uno de ahí de la corte quiere exterminar a su pueblo, ella lucha para que el pueblo de Dios esté bien. Y así, viendo al otro, la reina Esther nos enseña a que tú y yo no seamos el centro de nuestra vida, sino que el centro de nuestra vida sea el de enfrente, tu próximo, tu prójimo. Y entonces vas a ver que vamos a vivir muy bien. Ahí está nada más en la introducción, Miriam, adelante, por favor. Carácter episódico. Se refieren a episodios concretos, ya sea de la vida familiar, en el caso de Ruth y de Tobías, o nacional, en el caso de Judith y Esther. Ambientación histórica, el marco cronológico y el escenario geográfico están en función de la trama argumental. Personajes prototípicos son más bien símbolos o tipos que representan virtudes y actitudes recomendables o censurables. Por ejemplo, fíjense, en el libro de Tobías, había una mujer había un demonio que les mataba a todos sus esposos. Y el demonio se llamaba Asmodeo. Y ese demonio Asmodeo ahorita anda suelto en las familias para separar a las familias. Y la gente no se da cuenta. ¿Sale? La gente no se ha dado cuenta de que un demonio hay en la vida familiar, y por eso a veces hay muchos divorcios, mucha violencia. ¿Qué hacer ante esto? Pues no queda de otra más que los matrimonios, el esposo y la esposa nos acerquemos a la misa, a que comulguemos juntos, a que recemos juntos. A lo mejor alguna de ustedes dice, no, es que mi esposo no puede rezar conmigo el rosario. Pues que no rece el rosario. En la noche o en la mañana agárralo de las manos a tu esposo y reza un Padre Nuestro juntos. Y en la noche bendice a tus hijos juntos. Y ya mira, con eso vas a ver cómo cada día vas a estar mejor en tu matrimonio. Mi esposa y yo lo vamos a hacer, van a ver si no. Ahí está la güerita de testigo. Adelante, Miriam, por favor. Recursos novelescos. Se trata de despertar el interés y la emoción. Finalidad edificante. Buscan demostrar el valor de ciertas actitudes y provocar determinados comportamientos acordes a la fe y moral judía. Acuérdense, son géneros literarios, pero es palabra de Dios. ¿Sale? Nunca olvidar que para la Biblia tiene dos interpretaciones. ¿Sale? La primera es la interpretación literal. Por ejemplo, si dice que Jesús nuestro Señor con 5 panes y 2 peces le dio de comer a 5,000 personas, no hay lugar a duda porque es palabra de Dios. ¿Sale? Pero también en la otra forma de interpretar es la interpretación espiritual. ¿Qué me dice Dios a mí hoy a través de esas cosas que se vivieron hace 2,000 años, 4,000 años, 3,500 años, que son lo que nos ponen estas historias edificantes? ¿Y cuál es la moral judía? La moral judía es una moral muy alta, ¿sale? Ellos tienen una moral así excelente para mí. Esto no se hace y no lo hacen.
y ellos lo han aprendido de sus padres, sus padres, de sus padres, de sus padres, de sus padres, y ha sido la misma educación. Y por eso se sigue conservando el pueblo judío puro. Porque si alguien se casa con una mujer o un hombre que no es judío, pues la expulsan de la comunidad. Adiós, chao, bambina o bambino. Ya no pertenecen a nuestra comunidad. Esa es la moral judía, fíjense. Ahorita podrían decir, uy, pues qué apretados, ¿por qué son así? No, 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 no. Porque se mantienen desde la palabra de Dios. Y algo muy importante también en nuestro catolicismo es que hemos ido diluyendo el evangelio de Cristo. Y muchas personas decimos, esto sí me conviene, esto no, lo quito de mi vida, esto no, esto no. Ahorita está de moda esto, lo hago, no le hace que la palabra de Dios diga que no se puede hacer. Y vamos diluyendo nuestra forma de vida y por eso tenemos tanta violencia, por eso tenemos tantas cosas oscuras en nuestro mundo. Vamos a ir con Miriam, otra más Miriam, por favor. En resumen, podemos definirlos así. Relatos generalmente breves, donde unos hechos y personajes episódicos son presumible entronque histórico. Se pone al servicio de una enseñanza ejemplarizante. O sea, como un ejemplo, ¿sale? Ya empezamos ahí. Mañana, si Dios quiere, primero Dios, continuamos con esto, pero les digo en qué página estamos de sus manuales para que ustedes por ahí lo vean. Estamos en la página 12 de nuestros manuales. Nos quedamos en el punto número 2, el contexto histórico. Y el primer libro que vamos a empezar a ver entre mañana y el miércoles es el libro de Ruth. Ese nada más son 4 capítulos. A lo mejor mañana lo terminamos de leer todo. Y luego enseguida del libro de Ruth seguiría el libro de Tobías, luego el de Judith y al último el de la reina Esther. Muchas gracias y muchas gracias por su paciencia. Y ya ven, ahora tenía a mi Dante aquí, pero gracias a Dios se durmió. Y más vale maña que fuerza. Que Dios las bendiga, que Dios les dé paz y que estos 4 libros, Crónicas 1 y 2, Esdras y Nehemías, nos hayan enamorado un poquito más del Señor y de su palabra para que todos los días la sigamos meditando y contemplando. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Muchas gracias. Gracias, maestro. Dios los bendiga a todos. Gracias, igualmente. Buenas tardes. Muchas gracias, maestro. Una bonita Gracias, tarde. maestro. Gracias, buenas tardes. Gracias, Miriam. Gracias, Ale Dorantes, Ángela, Brenda, Almadelia, señora Belén, Lourdes, Ale Dorantes, Ángela, gracias. Gracias, Elvadín. Gracias. Ahora no entró Gracias. Lupita Pinzón, ¿se fijaron? Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. No, no está. Sí, no está. Hay que mandarle un mensaje. Hoy esperemos en Dios que esté bien. Gracias, profe. Que estén bien, gracias.